Se está llevando a cabo la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Hoy, como todos los martes, es el pulso de la salud y en ese contexto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, alertó que 8 entidades, 8 estados del país están en riesgo de un posible rebrote de COVID-19, por lo que invitó a las personas a seguir respetando las medidas de sana distancia y continuar con las medidas preventivas. Para hablar de ello, le agradezco mucho al doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, que me tome nuevamente la llamada. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Vamos bien. A la orden. Doctor, le agradezco que esté con nosotros. Bueno, pues, ¿qué piensa usted? ¿Qué dicen los datos respecto, pues, de la aceleración de los contagios en 8 entidades del país? Bueno, pues eso es algo que hemos estado temiendo durante mucho tiempo, que México, a pesar de que había algunos datos hacia la disminución, ha tenido de todas maneras niveles altos de contagio y pues ahora se empiezan a detener o incluso a revertir esas tendencias y bueno, pues hay que mantener, hay que reforzar las medidas de posible prevención y control. Bueno, ¿qué es lo que estaría empujando esto, doctor? Porque lo vemos en Europa también, lo vemos en otras partes del mundo. ¿Es irremediable que lo que estamos viendo en Europa ocurra ahora en México? Bueno, sí es irremediable en la medida en la que, habiendo cadenas de contagio, se reinician las actividades sociales y pues se propicia la aparición de nuevos casos. ¿A qué me refiero? En lo que pasó en China, pues cuando ya no había casos y se abrió el ambiente y todo el mundo empezó a hacer actividades que hacía antes, pues no pasó nada porque no había cadenas de contagio, no había personas por allí transmitiendo el virus, pero nosotros hemos mantenido una alta infectividad en toda la sociedad y pues el estar saliendo, el estar teniendo fiestas, el estar llevando a cabo todas las actividades sociales, pues propicia que haya otra vez casos. ¿Qué es lo que se puede hacer, doctor, ante lo que es bastante obvio? Ya hay un hartazgo de la sociedad ante pues el confinamiento, ante muchas de las medidas restrictivas. Pues hay gente que, digamos, o hay un cansancio o de plano hay una oposición a continuar con estas medidas. ¿De qué manera pues se puede prevenir en lo posible que entremos en una nuevo contagio pues exponencial de casos de coronavirus? Bueno, Pascal, primero hay que entender que a pesar de que hemos tenido cifras altas de contagiados, en la sociedad eso significa un número muy reducido del total de habitantes. Uh-huh. La inmensa mayoría sigue teniendo la susceptibilidad al contagio, pero también hay que entender que el cierre generalizado es injusto para los niños, es injusto para los jóvenes, que no encuentran la actividad y las posibilidades de roce social Sí. que los ayudan a desarrollarse. Entonces creo que habría que entender quiénes somos los grupos más susceptibles, los viejos, los enfermos, y que debería de haber formas para hacer un cierre selectivo, un aislamiento que evita que los que tienen mayor peligro se contagien, pero que no limite tanto la actividad de quienes tienen bajo riesgo como son los jóvenes. No estoy muy seguro de cómo podríamos hacer algo así cuando Ajá. pensamos en la vivienda, donde significaría pues aislar a los viejos y a veces no se puede dentro de viviendas que son muy pequeñas, pero tiene que haber estrategias sociales que ayuden a mantener a salvo a quienes son más susceptibles. Por ejemplo, bueno, vienen las fiestas de fin de año, Uh-huh. habrá convivios, y bueno, y regularmente pues la gente le gusta los fines de semana visitar a la familia. ¿Estas actividades son no recomendables, doctor? Bueno, en general no recomendables, pero pues tenemos que empezar a pensar en posibilidades de protección. Por ejemplo, usar cubrebocas dentro de la vivienda. Uh-huh.
no nada más cuando salimos a la calle. Si llegan visitas, pues mantenerse con el cubrebocas la mayor parte del tiempo posible, no estar demasiado cerca aún dentro de la vivienda, sobre todo de las personas que pueden ser más afectadas, la higiene al máximo posible, con tal de evitar que se estén dando estas condiciones de contagio y de muerte. Hace un momento dimos la información de una boda en Mexicali, pues en donde más de 100 personas se contagiaron de COVID. ¿Qué le diría usted a una persona que recibe una invitación para ir a una boda? Bueno, pues yo le diría que no vaya, pero es muy difícil que la gente se aísle tanto, pero sí es posible pues tener cantidades menores de gente, no juntarlos demasiado, no ponerlos en las mesas en formas tan cercanas, en fin, hay varias opciones, mantenerse al aire libre, Sí. Pues que limitarían el contagio, y sobre todo hay que pensar en el contagio. Se hacen estas actividades sin pensar en el contagio, entonces pues resulta que corre sin ningún control. Claro, pero bueno, por lo que nos dice entonces el cubrebocas es básico, la ventilación de las habitaciones es básico también. También, sí, y pues la higiene de las manos, Sí. y evitar estar tocándose en lo posible la cara. Pues muy bien, doctor, ahí están algunas recomendaciones. Efectivamente, pues ha sido ya mucho el confinamiento y lo ideal sería, como usted dice, encontrar algún equilibrio en que podamos pues resumir o volver a actividades cotidianas, ¿no? Que tradicionalmente hacíamos, pero con medidas de protección. Yo le agradezco mucho, doctor Malaquías López Cervantes, que me haya tomado nuevamente la llamada. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Gracias, Quedo a la al orden. contrario. Hasta luego. El doctor López Cervantes es epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.